Hola, amigos de Eres. Con nosotros, qué emoción. Sí. ¿Te gustó el shoot? Mucho, me divierten mucho. Bueno, me dan pena, pero ya que me suelto ya está Ya, todo bien. ¿Y qué tal? ¿Qué opinaste del lugar? Está increíble, no lo conocía, me parece que tiene una gran vibra y es nuevecito, entonces está todo chido. Pues nos da mucho gusto que estés con nosotros. Vamos a empezar con la entrevista. Yes. A lo largo de tu carrera has hablado con mucha honestidad sobre tus procesos personales. ¿Qué te ha costado más trabajo soltar? ¿Una expectativa ajena o una autoexigencia propia? Es que es una combinación de los dos, creo. O sea, como empecé tan chiquita, de pronto no me di cuenta que ya era eso parte de la vida, ¿no? O sea, como que empecé a los 9 años o algo así y cuando salió La Familia Peluche era como, eres Vivi y tal, y yo era muy chiquita, o sea, tenía cuando salió 10 u 11 años. Entonces, como que siempre ha estado el ojo público encima, por así decirlo, que suena muy clichoso y muy horrendo, pero es verdad. Entonces, como que lo que se espera de mí siempre estuvo presente. En la escuela bajaba de cierta calificación o sea, en el promedio, no podía seguir actuando, ¿no? Esa era la condición. Entonces siempre como que esa autoexigencia estuvo para poder hacer lo que yo quería. Ya después de mucha terapia, ya sé que el perfeccionismo a veces te pone el pie. Entonces es una combinación de, híjole, lo tengo que hacer bien, ya no por una calificación, pero como validación del público, porque si no, ¿qué? Y pues eso se mezcla con la mía, ¿no? De que todo tiene que estar perfecto, o si no, no valgo. Entonces eso, creo que es una combinación. Pero ahí vamos, vayan a terapia. Marzo suele ser un mes de discursos, pero también de acciones pendientes. Desde tu experiencia, ¿qué conversaciones siguen siendo urgentes cuando hablamos de mujeres en la industria artística? En la industria artística y en todas las industrias. Creo que si bien hemos avanzado y ha habido muchísimas mujeres antes de nosotras que han marcado un camino y que han podido pavimentar un poco por donde estamos caminando ahora, que nos falta muchísimo. En un país como el nuestro, en el que hay 11 feminicidios al día, son conversaciones que tenemos que seguir teniendo y que tenemos que poner sobre la mesa, conversaciones necesarias hasta que ya no haya que hacerlo. La consigna del 8M que más me resuena, o de las que más me resuena, es no sentir rabia es privilegio. Entonces creo que rechecar nuestros privilegios, porque sí, o sea, todos venimos de diferentes contextos y demás, pero eso, nos hace falta poner esas conversaciones incómodas, porque pues a nadie le gusta sentirse incómodo, pero es necesario. Por ejemplo, desde mi lado, que por X o Y tengo más gente que me sigue en redes sociales porque pues empecé muy chiquita o lo que sea, me gusta hacer eso, como tender puentes y abrir conversaciones y amplificar voces, porque se dice como por la gente que no tiene una voz, pero creo que todos tenemos, todos tenemos una voz, nada más hay que ponerles más atención por diferentes lugares. Entonces, eso, pues son cosas que tenemos que seguir hablando y creo que está muy polarizado. Entonces, quien no tiene suficiente información de inmediato rechaza lo que parece diferente y nos falta eso, digestión social, saber de dónde viene la otra persona para poder entender por qué no está de acuerdo contigo, sentarnos y debatir con información sobre todo, no nada más, o sea, ya no tenemos tiempo de que la información se asiente en nosotros, como que tenemos que dar una opinión en cuanto la recibimos y creo que nos hace falta pensar tantito, guardar silencio, escuchar otras voces y ver cómo nos encontramos en un punto medio, porque si no está imposible, es muy violento todo. Has mencionado que el machismo no solo daña a las mujeres. ¿De qué manera crees que estos micromachismos también afectan emocionalmente a los hombres? Sí, machismos y micromachismos y demás. A los hombres les enseñaron que ser vulnerable está mal y solo aprendiendo de dónde vienen esos dolores y por qué estás reaccionando a algo agresivamente, por ejemplo. Pues, o sea, entiéndase, agresivo no tiene que ser un golpe, sino como en defensa propia. Viene de un dolor que no les enseñaron a reconocer en sí mismos. Entonces, el machismo igual que a las mujeres, y aparte las mujeres también somos machistas, o sea, también tenemos actitudes súper machistas de, ay no, pero ¿por qué se vistió así? Pero no es que no se está dando a respetar, pero viene de toda una infraestructura y creo que lo que no se entiende del feminismo, o sea, se entiende que el machismo es como antónimo del feminismo y es totalmente o sea, no son opuestos directos. El feminismo está buscando
que todos tengamos igualdad de oportunidades y equidad en las situaciones laborales y de la vida y etcétera. Y el machismo es algo que nos afecta a todas, a todos y a todes. Justo en la vulnerabilidad, en hacer menos a la persona junto en las jerarquías, por ejemplo, nada más porque por ser hombre están en un lugar más arriba, hombres están en un lugar más arriba, y es idiosincrático y viene de hace muchísimo tiempo. Por eso es tan difícil de erradicar. Pero si no lo entendemos de raíz y ver que no es una pelea, sino una lucha social en conjunto por estar en el mismo lugar, todas, todos y todes, pues está cabrón. Entonces creo que eso, sentarnos tantito y buscar información, está bien. El abuso hacia los hombres sigue siendo un tema tabú, incluso dentro de los discursos de género. ¿Por qué crees que socialmente nos cuesta tanto reconocerlos también como víctimas? Pues eso, porque dentro del machismo también es como lloras como niña, no seas nena, tal, o sea, está visto, el lado femenino está visto como menor y como vulnerable y como, no sé, pues es visto como que está en un escalón abajo del hombre, ¿no? Y entonces el que te violenten sexualmente o no, o sea, el que haya un abuso hacia tu persona, quiere decir que eres menos, ¿no? Que hay alguien que te está oprimiendo, y eso está relacionado directamente con lo femenino. Entonces, como a los hombres les enseñan a no, tú tienes que ser fuerte y tú tienes que defender y tal, ese abuso o ese hacerte menos los hace sentir menos, porque ese es el contexto en el que hemos crecido. Entonces, también reconocer que sentirse vulnerable está bien, y vulnerado, y decirlo y decir esto me dolió y esto me lastimó y esto me afecta emocionalmente y físicamente y ¿no? anímicamente. Entonces ahí podemos empezar a tener una conversación. Y creo que no se dan cuenta, o sea, la cantidad de personas, gracias a esta obra de teatro, las mujeres tenemos la violencia muy cerca y lo sabemos, y sales como con miedo a la calle y demás. Los hombres no tanto, pero con esta obra me he dado cuenta la cantidad de víctimas de abuso que hay en todos lados. O sea, lo sabía, pero así de conocerles y de que me escriban y demás, pues está duro. Entonces, nada más siempre saber que no están solas, solos, soles, que hay muchos lugares en el que ustedes van a extender una mano y alguien se las va a dar, de verdad. Acérquense y no se sientan, que la vergüenza cambie de lado, como dice Giselle Pelicot, que le pasó algo espantoso, pero dijo, yo no tengo por qué sentir vergüenza si a mí fue a la que atacó un hombre que yo tenía junto, o sea, su esposo, que la violó durante 10 años con otros 70 personas, mientras la drogaba. O sea, es duro, pero el que tiene la culpa es él. Ella no tiene por qué sentirse avergonzada, y nadie que haya sido víctima de abuso tiene que sentir vergüenza o demás. No sabemos por qué, porque es un tabú y es raro, y es raro hablar de ello, pero que sepan que está bien hablarlo y sacarlo y sanarlo. En un entorno donde el trabajo muchas veces se romantiza, ¿qué significa para ti hoy la independencia económica y el derecho de las mujeres a trabajar sin culpa ni miedo? También soy parte de una generación, lo hablaba el otro día, o sea, como que la generación millennial, tenemos esta cosa de trabajo duro, y si no trabajas duro, entonces eres un mediocre y bla, 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 y no tenemos ni siquiera tiempo de disfrutar la hueva, ¿no? Echar la hueva o decir necesito este espacio para distender y porque vivimos en un mundo muy hipercomunicado y todo el mundo está estresado y todo el mundo tiene que demostrar que es mejor. Y esta máquina de seguir y seguir y seguir. Entonces, creo que sí, es importante, obvio, la independencia económica y de que nadie te diga no, tú quédate en la casa, porque también históricamente se nos han negado muchos espacios. Entonces, tomarlos y retomarlos está bien y es necesario, pero también cuidarse a una misma, porque muchas veces justo por el sistema en el que vivimos de opresión y patriarcal, tenemos que hacer el doble de esfuerzo para demostrar que tenemos las mismas la misma calificación que un hombre, por ejemplo. Pero eso, o sea, creo que también cuidar de nuestra salud mental y de saber que podemos parar tantito y cuidarnos un poco y también se nos exige, además bueno, quieres trabajar, ahí está tu trabajo, pero también atiende la casa, pero también cuida a los niños, pero también vete bien, pero también haz ejercicio, pero también no envejezcas, pero también, o sea, son muchas cosas encima. Entonces también hacer redes como de apoyo, o sea, con tus amigas y demás, de decir güey, está bien, y
para tantito y cuida tu cabeza, aunque el trabajo no te lo permite, que tengamos que trabajar mucho más, tener esos espacios en los que apapacharse sea importante, porque si no te dejas a ti y no está chido. O sea, se esperan muchas cosas de una y hay que bajar tantito, respirar. Como actriz, ¿has sentido alguna vez que tu valor ha medido más por tu imagen que por tu talento? ¿Cómo se reconstruye la autoestima después de eso? O sea, si estás en Instagram y en el ojo público y demás, o sea, el juicio siempre va a estar y siempre va a haber alguien que va a hablar mal de ti a fuerza. Y además de tener que demostrar que eres buena en lo que haces, te tienes que ver de cierta forma, sobre todo en esta industria, ¿no? O sea, sí, en la industria en la que trabajo, muchas veces el cómo te ves es una parte muy importante, ¿no? Y entonces, de pronto yo sí me he visto y es de, no, y esa arruga, no, y ese peinado, no, y esa lonja. Entonces, sí ha sido mucha presión. Y aparte, no nada más en la industria, o sea, creo que mi mamá, mi abuela, o sea, y mis amigas en general, que ni siquiera se dedican a esto, es como, no, es que si engordas te van a dejar. Y es que si eres una floja te van a dejar. Y, o sea, todo está condicionado a que, aparte de estar con alguien y de verte de cierta forma cuando a la contraparte no se le exige tanto. Entonces, sí ha sido un trabajo personal importante, que aunque en redes sociales te digan de, no, pero es que si ya te ves mucho más grande, ajá, sí, güey, empecé a los 11 años, ¿cómo quieres que me vea después de 25 años de carrera? Por supuesto que uno crece y envejece y demás. Entonces es más bien como trabajo personal, saber de dónde viene y de quién viene, porque habla más de la otra persona, y concentrarme en mi chamba, que es lo que más me gusta en el mundo, que de pronto, volviendo a la autoexigencia, es como, o sea, prefiero concentrarme en mejorar eso que estar pensando en la cosa externa, ¿no? O sea, de cómo se ve uno y demás. No sé si di muchas vueltas a la pregunta, pero es más o menos eso. ¿Qué ha cambiado en la forma en la que eliges tus proyectos ahora que te permites escuchar más tu intuición y tus límites? Pues muchas veces, o sea, también la industria es tan extraña que de pronto sí te dicen de, güey, ¿y por qué no trabajas con tal? Y yo, sí, ajá, ahorita le hablo mañana a Steven Spielberg, ya sabes, o sea, como que hay también una concepción de que todo lo bueno está en Estados Unidos, ¿no? Y que tienes que trabajar allá, y entonces, ¿no? O sea, y en México el talento está desbordado por todos lados, delante y detrás de cámaras y etcétera. Me ha tocado trabajar en muchos proyectos y más bien no tiene que ver como con el proyecto en sí, porque he hecho comedia y drama y cine comercial y no comercial y teatro y etcétera. Creo que tiene que ver cómo te acercas al proyecto, pues. De pronto, por ejemplo, en Mis Reyes contra Godines, que podría parecer como algo como superficial y demás, hemos estado desde 2017 trabajando juntos y hemos cambiado muchísimo, y el mundo ha cambiado muchísimo alrededor de eso en estos casi 10 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cosas de los personajes que dices yo creo que este discurso no lo debemos dar así, o sea, puede ser igual de chistoso, pero cambiemos esta palabra por esta y tal. Y aunque no se note afuera o sea, el cambio que hicimos, es importante cómo contamos las cosas. Entonces, más bien es cómo llego a los proyectos que de repente sí, hay obras como Prima Facie que son enteramente un discurso, digo, además de ser una excelente obra que está escrita increíble, sí atraviesa otras, muchos dolores y muchas vivencias personales de mucha gente, y que eso sí es un proyecto como muy, ¿no? Que va por un lugar, ¿no? Y que tiene como o siento responsabilidad por seguir contando la historia, porque de verdad siento que el teatro puede sanar y puede hacer un cambio. Y de pronto proyectos que uno ve como, no sé, comedia o más ligero, etcétera, también tienen esa responsabilidad. O sea, en Enloqueciendo Contigo, estas, por ejemplo, dinámicas de pareja que de repente responden a ciertos roles de género. Memo y los directores y yo, y etcétera, platicamos antes de las escenas de decir, güey, es importante también ver una pareja que no, ella siempre está tarde y ella se estaba arreglando y entonces no sé qué. Ay, ya ves como se fueron de compras las mujeres, ya sabes. Entonces, como que cambiar esas dinámicas, porque somos otro mundo ya. O sea, y estas parejas han cambiado mucho y estamos viviendo en el 2026, entonces tenemos que ir acorde con eso. Y siento que más bien el cómo nos acercamos en el trabajo a un texto o a un proyecto es por donde me guío ahora, sin importar tanto como de solo voy a hacer proyectos que hablen de ciertas cosas, ¿no? ¿Qué aprendizajes te ha dejado la terapia o el trabajo emocional en relación con tu carrera y tu manera de vincularte con ellos?
Es así un pergamino de cosas. Desde muy pequeña voy al psicólogo y cada vez que cambio de psicólogo, porque de pronto pues te empiezan a servir y a no servir y tal, como que ya tengo mi machote, ¿no? De ya sé que tengo este trauma por abandono, porque mi padre, ya sabes, o sea, puras cosas, etcétera, pero siempre descubres cosas nuevas y siempre digo que mi trabajo, o sea, soy muy afortunada porque te obliga a ser empático sí o sí. O sea, si tú entras a la psique, al corazón, al alma de un personaje que tal vez no tiene nada que ver contigo, a fuerza ves el mundo desde su perspectiva, desde otro lado. Y creo que eso es lo que nos va a salvar de este mundo violento de nuevo, porque tenemos que entender de dónde viene la otra persona para saber por qué está opinando como opina. Y si hacemos el trabajo, que también viene de terapia y desde lo emocional y de saber cuáles son tus dolores, para saber cuáles son los dolores de la otra persona, es donde podemos llegar a ese punto medio y empezar a dialogar, porque ahorita todo es de, pues tú estás mal y tú estás mal más y tú más mal y tú eres estúpido y tú no sabes nada y tú no has visto esto, ¿no? Y yo en algún momento tuve como cierta superioridad moral de que yo sabía de ciertas cosas y tú no, y entonces es que no has visto esto y por eso opinas de esta forma. O sea, siempre como defendiendo los derechos de las otras personas, pues, ¿no? A la comunidad trans, por ejemplo, etcétera, o sea, las minorías en general. Siendo yo una mujer blanca, hetero, cis, muy privilegiada desde siempre, ¿no? Entonces, creo que la empatía nos va a salvar, o sea, el poder ponerte en el contexto de la otra persona y poder llegar a un debate o una conversación es mucho mejor que solo atacar y solo decir de no, eres estúpido, no, ¿sabes? O sea, no, porque pues sí, el ego y la soberbia y etcétera no te llevan a ninguna cosa buena. Entonces, eso, dialogar y empatía, eso me ha enseñado mi chamba y la terapia y así, o sea, el madurar también es reconocer cuando tú tienes errores contigo mismo y con tus relaciones y etcétera. Entonces, eso. Muchas mujeres jóvenes sueñan con entrar a la industria artística. ¿Qué cosas te hubiera gustado saber antes de empezar y nadie te... No entren, no. No es cierto. Es de los trabajos más bonitos del mundo y a mí me ha tocado mucha suerte porque todos los equipos en los que he trabajado desde que tengo 9 años han sido muy cuidadores y muy respetuosos de mi edad y de una niña, o sea, de una infancia en un set que puede ser... Pues es un trabajo extraño, o sea, estás rodeado de adultos todo el tiempo y oyendo conversaciones de adultos y demás. Mi madre estuvo conmigo todo el tiempo, mi papá es actor también, entonces como que se las sabe y por eso él no quería que yo fuera actriz porque es horrible. O sea, es freelancing, es ser freelancer todo el tiempo, nunca sabes si vas a tener chamba o no. Y puedes tener una época de muchísima fortuna y de repente nada, o sea, fortuna, entiéndase, de suerte de que vas al casting y te quedas y sigues trabajando y de pronto nada de nada, ¿no? Entonces, saber que es una chamba de mucha resistencia. Mientras más leas, mientras más información tengas, mientras más películas veas, pero saber de todo es importante, o sea, no es nada más pararte y hablar y demás, porque mientras más información del mundo tengas, más ricos se hacen tus personajes, o bueno, hablando de la actuación en específico, ¿no? Pero también si estás del otro lado creativo, mientras más información haya entre las personas y contigo y tal, el trabajo se hace más chido. Y que sí, más veces te van a decir que no, que las que te digan que sí. Entonces sí hay que entender que no tiene a veces nada que ver contigo, ni con tu talento, ni cómo te ves, ni nada, sino que son muchas personas decidiendo si les gustó, como dijiste, un texto o no. Y es de los trabajos más, el arte es muy subjetivo, entonces, en cualquiera de sus formas. Entonces, saber que tienes que estar muy como segura de ti misma, porque si no, sí hay mucha depresión de por medio. Y se ve muy chido todo, o sea, las alfombras rojas y que te vistan y te peinen y te tomen fotos y demás, pero pues el trabajo detrás es duro y es arduo y te pierdes, o sea, si estás chambeando, y a mí es lo que más me gusta hacer, pero me he perdido muchas cosas a lo largo de la vida, o sea, no sé, fines de semana, si estás haciendo teatro, pues no sé, la boda de tu mejor amiga, o sea, así de, no puedo ir al cumpleaños de no sé quién, no pude estar con mi mamá ese día porque el día que se murió mi abuela, que le hice así, ya estás helada, me fui a dar función, así del año pasado, entonces llegué al teatro y dije, güey, y el trabajo estaba detrás, o sea, ahora sí que lo he repetido tantas veces
que dije, ahora sí voy a confiar en que está en el cuerpo, güey, y a ver qué hago con esto. Y así di la función todo ese fin de semana. Velorio, me fui a dar función y así. Entonces, sí. Si esta entrevista llegara a una mujer o a un hombre que ha vivido abuso y que aún no puede nombrarlo, ¿qué te gustaría que se llevara de tus palabras? Que nunca es tarde, que está bien sentir culpa y que te hayas preguntado tantas y tantas veces de estoy exagerando, estoy segura, estoy seguro, hay muchísima gente que le dijo, por ejemplo, porque todo el mundo piensa que una situación de abuso pasa en un callejón a las 2 de la mañana porque te empedaste y traes una falda, y generalmente es alguien cercano a ti, o sea, es alguien de tu familia o tu pareja o etcétera, es alguien en quien confías. Entonces, que sepan que no están soles, que hay muchas asociaciones y ayuda psicológica y demás a las que se pueden acercar, que si alguien se acerca a ustedes, o sea, si no les pasó a ustedes, pero si alguien se acercó a ustedes y les dijo, me pasó esto, que les crean y que vean cómo ayudar, no cuestionar, que la vergüenza cambie de lado, que es muy duro y que es una herida que puede quedarse abierta un ratote y que nunca cierra del todo y que mancha el recuerdo es brutal y luego se va a la cabeza y al alma y todo el mundo te cuestiona y en este país todo el mundo te revictimiza y ganar un juicio, o sea, el porcentaje de personas que denuncian es menos o sea, es como el 98% se queda sin denunciar un abuso y las que denuncian y llegan a juicio, el 0.1% gana ese juicio. O sea, todo en el sistema está hecho para que la víctima falle, ¿no? Y esta obra, por ejemplo, que se ha presentado en tantos lugares con tantos sistemas de justicia diferentes, no se adapta al lugar al que va. Sigue siendo la corte inglesa, ¿no? Porque esta obra es australiana, pero está dentro del sistema judicial inglés. Y en todas hace sentido y en todas permea. Y en todas las mujeres y víctimas de abuso que han ido a verla, en todas, a todas las personas las atraviesa porque siempre... O sea, siempre que pasa algo es, no, ¿qué le voy a decir a la policía? Uy, no, al MP, ahorita, no, hombre, ¿no? Y las consignas también del 8M, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas. O sea, siempre la respuesta es que la víctima va a salir perdiendo y algo tiene que cambiar y esto es lo que pues, denuncia esta obra de teatro. A través del arte y de donde nosotros podemos, o desde donde yo sé, poder hacer una reflexión y hacernos preguntas necesarias de por qué estamos todos, o sea, todo el mundo en este lugar de injusticia y de no... y de que la víctima siempre salga perdiendo. Entonces, eso, a las víctimas que estén escuchando esto, nunca es tarde, no importa que te haya pasado hace 20 años, 5 años, 1 año, lo que sea, eso se queda y afecta y es un parteaguas en la vida. Entonces, que se acerquen, si tienen el valor y si están listes, a asociaciones, hay muchísimas, si no, acérquense a mí también, o sea, siempre procuro ver la mayoría de los mensajes directos y les puedo orientar. Hay muchísimas psicólogas que han ido también a la obra y ofrecen sus servicios. Entonces, eso, que no están solos, sobre todo, que no se echen la culpa, que no es su culpa. Sí. Excelente. Sí, a todos. Pues mil gracias. Gracias. Eso.